Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuen del curso de literatura. Vamos a desarrollar el tema del realismo peruano. ¿Dónde surge el realismo? Francia. En el Perú, inicialmente esta corriente obedeció a los dictados del realismo europeo. ¿Entendido? El realismo en Europa pasa a una fase más cruda, llamada el naturalismo. Si el realismo es la observación de la realidad tal como es, el naturalismo observa la parte más cruda, más enfermiza, ya más grotesca, en otras palabras, más fea de la realidad. Enfermedades, locuras, patologías, tanto mentales como fisiológicas, ¿ya? Eso es el naturalismo, ¿entendido? O sea, muchos dicen que el naturalismo es la parte más exagerada, más cruda, más fea del realismo. Al fin y al cabo, el naturalismo fue una tendencia en la literatura, chicos, ¿entendido? Pues muy bien, tanto el realismo como el naturalismo, ¿no?, en esas características que nos dio el realismo y el naturalismo europeos, fueron desarrollados acá en el Perú. Pero atención, hay un hecho que va a marcar al realismo en el Perú y que va a delinear características propias, ¿ya? A lo cual vamos a llamarle realismo peruano. Y eso fue la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, muchachos. Este suceso, obviamente nefasto para el Perú, ¿sí?, hará que el realismo peruano tenga su propio perfil, sus propias características. ¿Entendido? A ver, muchachos, acá hay un concepto muy simpático del realismo peruano que nos puede ir introduciendo en lo que fue este realismo acá en el país. Fue la corriente literaria más poderosa del siglo XIX. Acusó la descomposición política y moral del Perú. El desastre, ¿no?, producto de la guerra, alzó, levantó la voz de una generación, yo diría, estupenda de escritores que van a acusar la descomposición moral y política en nuestro país. Una generación liderada por Manuel González Prada. Pero acá hay algo importante. Una generación donde se hizo presente el papel femenino, la intelectualidad femenina. Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fani, Mercedes Cabello de Carbonera, Amalia Puga, ¿ya?, entre otras grandes escritoras y pensadoras de esa época, chicos. ¿Entendido? Miren, una patria mutilada, territorios dados al enemigo, hizo que esta generación renegara de la situación, pero también a través de sus obras propusieran cambios en el pensamiento, en la actitud, en la forma de actuar. Porque sabido es, pues, que traición y cobardía, ¿no?, nos acompañaron en dicha guerra. ¿Cómo es posible que el enemigo llegara hasta la capital? Que entrara como Pedro en su casa. ¿Ah? Caramba, yo hubiese hecho la de Vilma. No dejaba entrar a Pedro a la casa. ¿Ah? Pero en fin, una situación realmente paupérrima. Pues bien, chicos, era el momento de alzar la voz, de dejarse de medias tintas, de dejarse de romanticismos,
¿Se acuerdan que antes del realismo se desarrolló el romanticismo en el Perú? ¿Sí? Incluso el más notable realista peruano, González Prada, fue romántico en sus inicios. Pero ya no era la hora de romanticismos. No era la hora de cantarle a una rosa. Los chilenos todo lo habían destruido. ¿A qué rosa le vas a cantar? ¿Ah? Entonces, chicos, frente a ello, el realismo en el Perú se alza como un león frente a las hienas en el festín. Por eso, ya que a esta generación las autoridades le temían, chicos. Sobre todo al maestro González Prada. Es hora de romper el pacto infame de hablar a media voz. Oído, mis queridos alumnos, esta frase, es hora de romper el pacto infame de hablar a media voz. Ya no, ya. Las cosas tienen que ser directas, muchachos. O sea, radicalidad, que vendría a ser la primera característica, o en todo caso una característica del realismo peruano. Objetivo. Ahora, la objetividad es mirar las cosas como son, no idealizarlas. Hay una polémica interesante que se produjo en ese entonces, la polémica Palma-González Prada. Acuérdense de tradiciones peruanas. Ricardo Palma idealizó la historia, ¿no es cierto? Y González Prada empezó a criticar la literatura de Palma. Claro, yo te voy a decir algo, son estilos. Profesor, Ricardo Palma, en pleno realismo, ¿siguió escribiendo tradiciones peruanas? Por supuesto, claro. Es como, por ejemplo, ahora en la pandemia, se sigue trabajando, ¿no? No igual como antes de la pandemia. Se sigue comiendo, ¿no? O sea, hay cosas que siguen su conducto normal. En medio de la crisis. Y en medio de la crisis política, social, económica que el Perú vivió después de la guerra, sí, seguía escribiendo sus tradiciones peruanas. Ok, quién sabe, tal vez con influencia de esa época, ¿no? Pero ahí estaba González Prada para pecharlo, por decir así. Y se desarrolló una bonita polémica, Palma-González Prada. Incluso González Prada, sí, descubre algunos malos manejos de Ricardo Palma, ¿no?, respecto a la Biblioteca Nacional. Pues bien, muchachos, los realistas peruanos eran objetivos, o sea, rompieron con el idealismo de la literatura anterior. Nacionalista. Son temas nacionales los que el realismo debe tratar, o temas de interés nacional. Pero vamos a sumarle a esto que el realismo peruano fue un nacionalismo agresivo, yo diría frontal. Escucha esta frase: el Perú es un organismo enfermo, donde pones el dedo sale pus. Imagínate, podredumbre. Muchachos, la corrupción se develaba. No había pues medios tecnológicos como los hay ahora, ¿no? Pero, muchachos, la materia huele. La materia, o sea, pus. La podredumbre huele, muchachos. Y González Prada y su generación denunciaron justamente
esa podredumbre moral, política, social. Nuestras autoridades veían en esta generación un tropiezo, veían en esta generación realista un obstáculo para la reconstrucción nacional. Pero jóvenes, está bien, se reconstruía el Perú económicamente, se reconstruía en su infraestructura, edificios quemados, destruidos por los chilenos, había que reconstruir. Pero como dijo Abelardo Gamarra, otro integrante del realismo, ¿quién reconstruía la moral? Y había que hacerla. Urgente era la reconstrucción moral, la reconstrucción política, ¿sí? La reconstrucción mental. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Se acuerdan o no? Célebre frase que llama al cambio generacional, pero más importante, al cambio mental. Muchachos, indigenista. El realismo tuvo en las voces de Clorinda Matos de Turner principalmente, ¿ya?, la reivindicación del indio. La independencia, la época de la independencia, tuvo como pretexto reivindicar al indio. Sin embargo, durante todo ese siglo XIX de república, el indio fue olvidado. Entonces, decían los realistas, ¿de qué nación y patria se habla cuando se tiene marginado aún al indio? Se le tiene olvidado y en un trato injusto. Entonces, injusticia. ¿De qué patria, de qué nación se habla? González Prada y su generación intentaron, a través de sus obras y sus voces, llevar al indio a una educación plena, porque sin educación no se le podía librar de las taras, no se le podía librar de la barbarie, no se le podía librar del salvajismo. ¿Ok? Entonces, ante una desigualdad de tal, ¿me entiende?, índole, pues había que reivindicar a la indígena. A ver, chicos, principales representantes: Manuel González Prada, autor de Páginas Libres; Clorinda Matos de Turner, autora de Ave sin nido. Chicos, en Ave sin nido es la primera vez que en una novela aparece el indio en su real situación de marginado y tratado injustamente. Estas dos voces, Manuel González Prada y Clorinda Matos de Turner, se consideran como las voces precursoras del indigenismo en el Perú. Abelardo Gamarra, autor de Algo del Perú y mucho de Pelagatos. Chicos, Abelardo Gamarra, apodado el Tunante, es famoso por haberle puesto marinera a ese baile tan popular del Perú. Antes se llamaba chilena. Miren, hasta en eso, muchachos. Abelardo Gamarra, en honor de Miguel Grau y la Marina de Guerra, entonces le cambió de nombre, chilena por marinera. ¿No? Mercedes Cabello de Carbonera, autora de Blancasol; Teresa González de Fani, autora de Ambición y Negación. Ok, chicos, estos fueron los principales representantes entonces del realismo peruano.